Contracción del músculo esquelético. Aproximadamente el 40% del cuerpo es músculo esquelético y tal vez otro 10% es músculo liso y cardíaco. Algunos de los principios básicos de la contracción se aplican también a los diferentes tipos de músculos. En este capítulo se considera principalmente la función del músculo esquelético, las funciones especializadas del músculo liso se analizan en el capítulo 8 y el músculo cardíaco se analiza en el capítulo 9. Anatomía fisiológica del músculo esquelético. La figura 6:1 ilustra que los músculos esqueléticos están formados por numerosas fibras cuyo diámetro varía entre 10 y 80 m. Cada una de estas fibras está formada por subunidades cada vez más pequeñas, que también se muestran en la figura 6:1 y que se describen en los párrafos siguientes. En la mayoría de los músculos esqueléticos, las fibras se extienden a lo largo de toda la longitud del músculo. Todas las fibras, excepto alrededor de un 2%, habitualmente están inervadas por una sola terminación nerviosa localizada cerca del punto medio de la fibra. El sarcolema es una fina membrana que envuelve a una fibra musculoesquelética. El sarcolema está formado por una membrana celular verdadera, denominada membrana plasmática, y una cubierta externa formada por una capa delgada de material polisacárido que contiene numerosas fibrillas delgadas de colágeno. En cada uno de los dos extremos de la fibra muscular la capa superficial del sarcolema se fusiona con una fibra tendinosa. Las fibras tendinosas a su vez se agrupan en haces para formar los tendones musculares, que después insertan los músculos en los huesos. Las miofibrillas están formadas por filamentos de actina y miosina. Cada fibra muscular contiene varios cientos a varios miles de miofibrillas, que se representan en la vista en sección transversal de la figura 6:1c. Cada miofibrilla, VFIC6, LD y E, está formada por aproximadamente 1.500 filamentos de miosina y 3.000 filamentos de actina adyacentes entre sí, que son grandes moléculas proteicas polimerizadas responsables de la contracción muscular. Estos filamentos se pueden ver en una imagen longitudinal en la microfotografía electrónica de la figura 6:2 y se representan esquemáticamente en la figura 6, LAL. Los filamentos gruesos de los diagramas son miosina y los filamentos delgados son actina. Obsérvese en la figura 6, que los filamentos de miosina y de actina se interdigitan parcialmente y de esta manera hacen que las miofibrillas tengan bandas claras y oscuras alternas, como se ilustra en la figura 6:2. Las bandas claras contienen solo filamentos de actina y se denominan bandas 1. Porque son isótropas a la luz polarizada. Las bandas oscuras contienen filamentos de miosina, así como los extremos de los filamentos de actina en el punto en el que se superponen con la miosina, y se denominan bandas A porque son anisótropas a la luz polarizada. Obsérvense también las pequeñas proyecciones que se originan en los lados de los filamentos de miosina en la figura 6, L y L, y que se denominan puentes cruzados. La interacción entre estos puentes cruzados y los filamentos de actina produce la contracción, video 6:1. La figura 6, L también muestra que los extremos de los filamentos de actina están unidos al disco Z. Desde este disco estos filamentos se extienden en ambas direcciones para interdigitarse con los filamentos de miosina. El disco Z, que está formado por proteínas filamentosas distintas de los filamentos de actina y miosina, atraviesa las miofibrillas y también pasa desde unas miofibrillas a otras, uniéndolas entre sí a lo largo de toda la longitud de la fibra muscular. Por tanto, toda la fibra muscular tiene bandas claras y oscuras, al igual que las miofibrillas individuales. Estas bandas dan al músculo esquelético y cardíaco su aspecto estriado. La porción de la miofibrilla, o de la fibra muscular entera, que está entre dos discos Z sucesivos se denomina sarcómero. Cuando la fibra muscular está contraída, como se muestra en la parte inferior de la figura 6:5, la longitud del sarcómero es de aproximadamente 2 m. Cuando el sarcómero tiene esta longitud, los filamentos de actina se superponen completamente con los filamentos de miosina y las puntas de los filamentos de actina están comenzando ya a superponerse entre sí. Como se expone más adelante, a esta longitud el músculo es capaz de generar su máxima fuerza de contracción. Las moléculas filamentosas de titina mantienen en su lugar los filamentos de miosina y actina. La relación de yuxtaposición entre los filamentos de miosina y de actina se mantiene por medio de un gran número de moléculas filamentosas de una proteína denominada titina, FIC6A3. Cada molécula de titina tiene un peso molecular de aproximadamente 3 millones, lo que hace que sea una de las mayores moléculas proteicas del cuerpo. Además, como es filamentosa, es muy elástica. Estas moléculas elásticas de titina actúan como armazón que mantiene en su posición los filamentos de figura 6:3. Organización de proteínas en un sarcómero. Cada molécula de titina se extiende desde el disco a la línea M. Parte de la molécula de titina está asociada estrechamente con el grueso filamento de miosina, mientras que el resto de la molécula es elástica y cambia de longitud cuando el sarcómero se contrae y se relaja. Miosina y de actina, de modo que funcione la maquinaria contráctil del sarcómero. Un extremo de la molécula de titina es elástico y está unido al disco Z, para actuar a modo de muelle y con una longitud que cambia según el sarcómero se contrae y se relaja. La otra parte de la molécula de titina la une al grueso filamento de miosina. La molécula de titina puede también actuar como molde para la formación inicial de porciones de los filamentos contráctiles del sarcómero, especialmente los filamentos de miosina. El sarcoplasma es el fluido intracelular entre las miofibrillas. Muchas miofibrillas están yuxtapuestas suspendidas en cada fibra muscular. Los espacios entre las miofibrillas están llenos de un líquido intracelular denominado sarcoplasma, que contiene grandes cantidades de potasio, magnesio y fosfato, además de múltiples enzimas proteicas. También hay muchas mitocondrias que están dispuestas paralelas a las miofibrillas. Estas mitocondrias proporcionan a las miofibrillas en contracción grandes cantidades de energía en forma de trifosfato de adenosina, ATP, que es formado por las mitocondrias. El retículo sarcoplásmico es un retículo endoplásmico especializado de músculo esquelético. En el sarcoplasma que rodea a las miofibrillas de todas las fibras musculares también hay un extenso retículo, FIC6A4, denominado retículo sarcoplásmico.
Este retículo tiene una organización especial que es muy importante para regular el almacenamiento, la liberación y la recaptación de calcio y, por tanto, para controlar la contracción muscular, como se analiza en el capítulo 7. Los tipos de fibras musculares de contracción rápida tienen retículos sarcoplásmicos especialmente extensos. Mecanismo general de la contracción muscular. El inicio y la ejecución de la contracción muscular se producen en las siguientes etapas secuenciales. L. Un potencial de acción viaja a lo largo de una fibra motora hasta sus terminales sobre las fibras musculares. 2. En cada terminal, el nervio secreta una pequeña cantidad del neurotransmisor acetilcolina. 3. La acetilcolina actúa en una zona local de la membrana de la fibra muscular para abrir múltiples canales de cationes activados por acetilcolina a través de moléculas proteicas que flotan en la membrana. 4. La apertura de los canales activados por acetilcolina permite que grandes cantidades de iones sodio difundan hacia el interior de la membrana de la fibra muscular. Esta acción provoca una despolarización local que, a su vez, conduce a la apertura de los canales de sodio activados por el voltaje, que inicia un potencial de acción en la membrana. 5. El potencial de acción viaja a lo largo de la membrana de la fibra muscular de la misma manera que los potenciales de acción viajan a lo largo de las membranas de las fibras nerviosas. 6. El potencial de acción despolariza la membrana muscular y buena parte de la electricidad del potencial de acción fluye a través del centro de la fibra muscular, donde hace que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de iones calcio que se han almacenado en el interior de este retículo. 7. Los iones calcio inician fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina, haciendo que se deslicen unos sobre otros en sentido longitudinal, lo que constituye el proceso contráctil. 8. Después de una fracción de segundo, los iones calcio son bombeados de nuevo hacia el retículo sarcoplásmico por una bomba de K2 más de la membrana y permanecen almacenados en el retículo hasta que llega un nuevo potencial de acción muscular. Esta retirada de los iones calcio desde las miofibrillas hace que cese la contracción muscular. A continuación describimos la maquinaria molecular del proceso de la contracción muscular. Mecanismo molecular de la contracción muscular. La contracción muscular se produce por un mecanismo de deslizamiento de los filamentos. La figura 6a5 muestra el mecanismo básico de la contracción muscular, el estado relajado de un sarcómero, arriba, y su estado contraído, abajo. En el estado relajado, los extremos de los filamentos de actina que se extienden entre dos discos Z sucesivos apenas comienzan a superponerse entre sí. Por el contrario, en el estado contraído estos filamentos de actina han sido traccionados hacia adentro entre los filamentos de miosina, de modo que sus extremos se superponen entre sí en su máxima extensión. Además, los discos Z han sido traccionados por los filamentos de actina hasta los extremos de los filamentos de miosina. Así, la contracción muscular se produce por un mecanismo de deslizamiento de los filamentos. ¿Pero qué hace que los filamentos de actina se deslicen hacia adentro entre los filamentos de miosina? Esta acción está producida por las fuerzas que se generan por la interacción de los puentes cruzados que van desde los filamentos de miosina a los filamentos de actina. En condiciones de reposo estas fuerzas están inactivas, pero cuando un potencial de acción viaja a lo largo de la fibra muscular, esto hace que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de iones calcio que rodean rápidamente a las miofibrillas. A su vez, los iones calcio activan las fuerzas de atracción entre los filamentos de miosina y de actina y comienza la contracción. Sin embargo, es necesaria energía para que se realice el proceso contráctil. Esta energía procede de los enlaces de alta energía de la molécula de ATP, que es degradada a difosfato de adenosina, ADP, para liberarla. En los siguientes apartados describimos estos procesos moleculares de la contracción. Características moleculares de los filamentos contráctiles. Los filamentos de miosina están compuestos por múltiples moléculas de miosina. Cada una de las moléculas de miosina, mostradas en la figura 6-6a, tiene un peso molecular de aproximadamente 480.000. La figura 6-6b muestra la organización de muchas moléculas para formar un filamento de miosina, así como la interacción de este filamento por un lado con los extremos de dos filamentos de actina. La molécula de miosina, VFIC 6-6a, está formada por 6 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas, cada una de las cuales tiene un peso molecular de aproximadamente 200.000, y 4 cadenas ligeras, que tienen un peso molecular de aproximadamente 20.000 cada una. Las 2 cadenas pesadas se enrollan entre sí en espiral para formar una hélice doble, que se denomina cola de la molécula de miosina. Un extremo de cada una de estas cadenas se pliega bilateralmente para formar una estructura polipeptídica globular denominada cabeza de la miosina. Así, hay 2 cabezas libres en un extremo de la molécula de miosina de doble hélice. Las 4 cadenas ligeras también forman parte de la cabeza de la miosina, 2 en cada cabeza. Estas cadenas ligeras ayudan a controlar la función de la cabeza durante la contracción muscular. El filamento de miosina está formado por 200 o más moléculas individuales de miosina. En la figura 6-6b se muestran. Figura 6a7. Filamento de actina, formado por 2 hebras helicoidales de moléculas de F-actina y 2 hebras de moléculas de tropomiosina que se disponen en los surcos que hay entre las hebras de actina. Hay un complejo de troponina unido a un extremo de cada una de las moléculas de tropomiosina que inicia la contracción. La porción central de uno de estos filamentos y las colas de las moléculas de miosina agrupadas entre sí para formar el cuerpo del filamento, mientras que hay muchas cabezas de las moléculas por fuera de los lados del cuerpo. Además, parte del cuerpo de cada una de las moléculas de miosina se prolonga hacia la región lateral junto a la cabeza, formando de esta manera un brazo que separa la cabeza del cuerpo, como se muestra en la figura. Los brazos y las cabezas que protruyen se denominan en conjunto puentes cruzados. Cada puente cruzado es flexible en 2 puntos denominados bisagras, una en el punto en el que el brazo sale del cuerpo del filamento de miosina y la otra en el punto en el que la cabeza se une al brazo. Los brazos articulados permiten que las cabezas se separen del cuerpo del filamento de miosina o que se aproximen a este.
Las cabezas articuladas, a su vez, participan en el proceso de contracción, como se analiza en los apartados siguientes. La longitud total de los filamentos de miosina es uniforme, casi exactamente 1,6 m. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no hay cabezas de puentes cruzados en el centro del filamento de miosina en una distancia de aproximadamente 0,2 m, porque los brazos articulados se separan desde el centro. Ahora, para completar este cuadro, el filamento de miosina está enrollado de modo que cada par sucesivo de puentes cruzados está desplazado en sentido axial centésimo vigésimo con respecto al par previo. Esta torsión garantiza que los puentes cruzados se extiendan en todas las direcciones alrededor del filamento. Actividad adenosina trifosfatasa de la cabeza de miosina. Otra característica de la cabeza de la miosina que es esencial para la contracción muscular es que actúa como una enzima adenosina trifosfatasa, ATPasa. Como se explica más adelante, esta propiedad permite que la cabeza escinda el ATP y que utilice la energía procedente del enlace fosfato de alta energía del ATP para aportar energía al proceso de la contracción. Los filamentos de actina están formados por actina, tropomiosina y troponina. El esqueleto del filamento de actina es una molécula de la proteína F-actina bicatenaria, que se representa por las dos hebras de color claro de la figura 6 a 7. Las dos hebras están enroscadas en una hélice de la misma manera que la molécula de miosina. Cada una de las hebras de la doble hélice de F-actina está formada por moléculas de G-actina polimerizadas, cada una de las cuales tiene un peso molecular de aproximadamente 42.000. A cada una de estas moléculas de G-actina se le une una molécula de ADP. Se piensa que estas moléculas de ADP son los puntos activos de los filamentos de actina con los que interactúan los puentes cruzados de los filamentos de miosina para producir la contracción muscular. Los puntos activos de las dos hebras de F-actina están escalonados, lo que permite que haya un punto activo en toda la longitud del filamento de actina cada 2,7 nm. Cada uno de los filamentos de actina tiene una longitud de aproximadamente 1 m. Las bases de los filamentos de actina se anclan fuertemente en los discos Z, los extremos de los filamentos protruyen en ambas direcciones para situarse en los espacios que hay entre las moléculas de miosina, como se muestra en la figura 6 a 5. Moléculas de tropomiosina. El filamento de actina también contiene otra proteína, la tropomiosina. Cada molécula de tropomiosina tiene un peso molecular de 70.000 y una longitud de 40 nm. Estas moléculas están enrolladas en espiral alrededor de los lados de la hélice de F-actina. En estado de reposo las moléculas de tropomiosina recubren los puntos activos de las hebras de actina, de modo que no se puede producir atracción entre los filamentos de actina y de miosina para producir la contracción. Dicha contracción tiene lugar solo cuando una señal apropiada origina un cambio conformacional en la tropomiosina que descubre sitios activos en la molécula de actina e inicia la contracción, como se explica más adelante. Troponina y su función en la contracción muscular. Unidas de manera intermitente a lo largo de los lados de las moléculas de tropomiosina hay otras moléculas proteicas denominadas troponina. Estas moléculas proteicas son en realidad complejos de 3 subunidades proteicas unidas entre sí de manera laxa, cada una de las cuales tiene una función específica en el control de la contracción muscular. Una de las subunidades, troponina I, tiene una gran afinidad por la actina, otra, troponina T, por la tropomiosina y la tercera, troponina C, por los iones calcio. Se cree que este complejo une la tropomiosina a la actina y que la intensa afinidad de la troponina por los iones calcio inicia el proceso de la contracción, como se explica en el apartado siguiente. Interacción de un filamento de miosina, dos filamentos de actina y los iones calcio para producir la contracción. Inhibición del filamento de actina por el complejo troponina-tropomiosina. Un filamento de actina puro sin la presencia del complejo troponina-tropomiosina, pero en presencia de iones magnesio y ATP, se une instantánea e intensamente a las cabezas de las moléculas de miosina. Después, si se añade el complejo troponina-tropomiosina al filamento de actina, no se produce la unión entre la miosina y la actina. Por tanto, se piensa que los puntos activos del filamento de actina normal del músculo relajado son inhibidos o cubiertos físicamente por el complejo troponina-tropomiosina. En consecuencia, estos puntos no se pueden unir a las cabezas de los filamentos de miosina para producir la contracción. Antes de que se produzca la contracción, se debe inhibir el efecto bloqueante del complejo troponina-tropomiosina. Activación del filamento de actina por iones calcio. En presencia de grandes cantidades de iones calcio, se inhibe el propio efecto inhibidor del complejo troponina-tropomiosina sobre los filamentos de actina. No se conoce el mecanismo de esta inhibición, aunque se ha presentado una hipótesis. Cuando los iones calcio se combinan con la troponina C, de la que una molécula se puede unir intensamente con hasta 4 iones calcio, el complejo de troponina experimenta un cambio conformacional que en cierto modo tira de la molécula de tropomiosina y la desplaza hacia zonas más profundas del surco que hay entre las dos hebras de actina. Esta acción descubre los puntos activos de la actina, permitiendo de esta manera que atraigan a las cabezas del puente cruzado de miosina y que produzcan la contracción. Aunque este mecanismo es hipotético, pone de relieve que la relación normal entre el complejo troponina-tropomiosina y la actina es alterada por los iones calcio, dando lugar a una nueva situación que lleva a la contracción. Interacción entre el filamento de actina activado y los puentes cruzados de miosina, teoría de la cremallera de la contracción. Tan pronto como el filamento de actina es activado por los iones calcio, las cabezas de los puentes cruzados de los filamentos de miosina son atraídos hacia los puntos activos del filamento de actina e inicia la contracción. Aunque el mecanismo preciso mediante el que esta interacción entre los puentes cruzados y la actina produce la contracción sigue siendo en parte teórico, una hipótesis para la que hay datos considerables es la teoría de la cremallera, o teoría del trinquete, de la contracción. La figura 6 a 8 muestra este hipotético mecanismo de la cremallera de la contracción. La figura muestra las cabezas de dos puentes cruzados uniéndose y liberándose de los puntos activos de un filamento de miosina. Cuando una cabeza se une a un punto activo, esta unión produce simultáneamente cambios profundos en las fuerzas intramoleculares entre la cabeza y el brazo de este puente cruzado.
La nueva alineación de las fuerzas hace que la cabeza se desplace hacia el brazo y que arrastre con ella al filamento de actina. Este desplazamiento de la cabeza se denomina golpe activo. Inmediatamente después del desplazamiento, la cabeza se separa automáticamente del punto activo. A continuación, la cabeza recupera su dirección extendida. En esta posición se combina con un nuevo punto activo que está más abajo a lo largo del filamento de actina. Después la cabeza se desplaza una vez más para producir un nuevo golpe activo, y el filamento de actina avanza a otro paso. Así, las cabezas de los puentes cruzados se incurvan hacia atrás y hacia adelante y paso a paso recorren el filamento de actina, desplazando los extremos de dos filamentos de actina sucesivos hacia el centro del filamento de miosina. Se piensa que cada uno de los puentes cruzados actúa independientemente de todos los demás, uniéndose y tirando en un ciclo repetido continuo. Por tanto, cuanto mayor sea el número de puentes cruzados que estén en contacto con el filamento de actina en un momento dado, mayor será la fuerza de contracción. ATP como fuente de energía para la contracción, fenómenos químicos en el movimiento de las cabezas de miosina. Cuando se contrae el músculo, se realiza un trabajo y es necesaria energía. Durante el proceso de contracción se escinden grandes cantidades de ATP para formar ADP. Cuanto mayor sea la magnitud del trabajo que realiza el músculo, mayor será la cantidad de ATP que se escinde, lo que se denomina efecto de Fenn. Se piensa que este efecto se produce por medio de la siguiente secuencia de acontecimientos. Antes de que comience la contracción, las cabezas de los puentes cruzados se unen al ATP. La actividad AT pasa de la cabeza de miosina escinde inmediatamente el ATP, aunque deja los productos de la escisión, el ADP y el ion fosfato, unidos a la cabeza. En este estado la conformación de la cabeza es tal que se extiende perpendicularmente hacia el filamento de actina, pero todavía no está unida a ella. 2. Cuando el complejo troponina-tropomiosina se une a los iones calcio quedan al descubierto los puntos activos del filamento de actina y entonces las cabezas de miosina se unen a estos sitios, como se muestra en la figura 6 a 8. 3. El enlace entre la cabeza del puente cruzado y el punto activo del filamento de actina produce un cambio conformacional de la cabeza, lo que hace que la cabeza se desplace hacia el brazo del puente cruzado, lo que proporciona el golpe activo para tirar del filamento de actina. La energía que activa el golpe activo es la energía que ya se ha almacenado, como un muelle comprimido por el cambio conformacional que se había producido previamente en la cabeza cuando se escindió la molécula de ATP. 4. Una vez que se desplaza la cabeza del puente cruzado, se facilita la liberación del ADP y el ion fosfato que previamente estaban unidos a la cabeza. En el punto de liberación del ADP se une una nueva molécula de ATP, lo cual hace que la cabeza se separe de la actina. 5. Después de que la cabeza se haya separado de la actina, se escinde la nueva molécula de ATP para comenzar el ciclo siguiente, dando lugar a un nuevo golpe activo. Es decir, la energía comprime la cabeza una vez más a su situación perpendicular, dispuesta para comenzar el nuevo ciclo de golpe activo. 6. Cuando la cabeza comprimida, con su energía almacenada procedente del ATP escindido, se une a un nuevo punto activo del filamento de actina, se estira y una vez más proporciona un nuevo golpe activo. De esta manera el proceso se realiza una y otra vez hasta que los filamentos de actina han desplazado la membrana Z hasta los extremos de los filamentos de miosina o hasta que la carga que se ejerce sobre el músculo se hace demasiado grande como para que se produzca una tracción adicional. La cantidad de superposición de los filamentos de actina y miosina determina la tensión desarrollada por el músculo en contracción. La figura 6 a 9 muestra el efecto de la longitud del sarcómero y de la cantidad de la superposición entre los filamentos de miosina y de actina sobre la tensión activa que desarrolla una fibra muscular en contracción. A la derecha se muestran distintos grados de superposición entre los filamentos de miosina y actina a diversas longitudes del sarcómero. En el punto D del diagrama el filamento de actina ha producido una tracción de toda la longitud hasta el final del filamento de miosina, sin superposición entre la actina y la miosina. En este punto la tensión que desarrolla el músculo activado es cero. Después, a medida que el sarcómero se acorta y que el filamento de actina comienza a superponerse al filamento de miosina, la tensión aumenta progresivamente hasta que la longitud del sarcómero disminuye a aproximadamente 2,2 m. En este punto el filamento de actina ya se ha superpuesto a todos los puentes cruzados del filamento de miosina, aunque todavía no ha alcanzado el centro del filamento de miosina. Con un acortamiento adicional el sarcómero mantiene la tensión completa hasta que se llega al punto B, a una longitud del sarcómero de aproximadamente 2 m. En este punto los extremos de los dos filamentos de actina comienzan a superponerse entre sí además de superponerse a los filamentos de miosina. A medida que la longitud del sarcómero disminuye desde 2 m hasta aproximadamente 1,65 m, en el punto A, se produce una rápida disminución de la fuerza de la contracción. En este punto los dos discos Z del sarcómero se encuentran apoyados en los extremos de los filamentos de miosina. Después, a medida que se produce la contracción hasta longitudes del sarcómero aún menores, los extremos de los filamentos de miosina están corrugados y, como se muestra en la figura, la fuerza de la contracción se aproxima a cero, aunque el sarcómero ya se ha contraído hasta su mínima longitud. Efecto de la longitud muscular sobre la fuerza de contracción en el músculo intacto entero. La curva superior de la figura 6 a 10 es similar a la de la figura 6 a 9, pero la curva de la figura 6 a 10 representa la tensión del músculo entero intacto y no la de una única fibra muscular. El músculo entero tiene una gran cantidad de tejido conjuntivo. Además, los sarcómeros de diferentes partes del músculo no siempre se contraen en la misma magnitud. Por tanto, la curva tiene unas dimensiones algo diferentes de las que se muestran para la fibra muscular individual, aunque muestra la misma forma general para la pendiente en el intervalo normal de contracción, como se muestra en la figura 6 a 10. Obsérvese en la figura 6 a 10 que cuando el músculo está en su longitud normal en reposo, que corresponde a una longitud del sarcómero de aproximadamente 2 m, se contrae con una fuerza de contracción próxima a la fuerza máxima cuando es activado. Sin embargo, el aumento de la tensión que se produce durante la contracción
denominado tensión activa, se reduce a medida que el músculo es distendido más allá de su longitud normal, es decir, hasta una longitud del sarcómero mayor de aproximadamente 2,2 m. Este fenómeno se demuestra por la disminución de la longitud de la flecha de la figura a una longitud del músculo mayor de lo normal. Relación de la velocidad de contracción con la carga. Un músculo esquelético se contrae rápidamente cuando lo hace frente a una carga nula, hasta un estado de contracción completa en aproximadamente 0,1 s para un músculo medio. Cuando se aplican cargas, la velocidad de la contracción se hace cada vez más lenta a medida que aumenta la carga, como se muestra en la figura 6 a 11. Cuando la carga ha aumentado hasta la fuerza máxima que puede ejercer el músculo, la velocidad de contracción se hace cero y no se produce ninguna contracción, a pesar de la activación de la fibra muscular. La disminución de la velocidad de contracción al aumentar la carga sucede porque una carga sobre un músculo en contracción es una fuerza inversa que se opone a la fuerza contráctil que produce la contracción muscular. Por tanto, la fuerza neta de que se dispone para producir la velocidad de acortamiento está reducida de manera proporcional. Energética de la contracción muscular. Generación de trabajo durante la contracción muscular. Cuando un músculo se contrae contra una carga realiza un trabajo. Esto significa que se transfiere energía desde el músculo hasta la carga externa para levantar un objeto hasta una mayor altura o para superar la resistencia al movimiento. En términos matemáticos el trabajo se define mediante la siguiente ecuación. T igual a CXT. Donde T es el trabajo generado, C es la carga y D es la distancia del movimiento que se opone a la carga. La energía necesaria para realizar el trabajo procede de las reacciones químicas de las células musculares durante la contracción, como se describe en los apartados siguientes. 3 fuentes de energía para la contracción muscular. La mayor parte de la energía necesaria para la contracción muscular se utiliza para activar el mecanismo de cremallera mediante el cual los puentes cruzados tiran de los filamentos de actina, aunque son necesarias cantidades pequeñas para 1. Bombear iones calcio desde el sarcoplasma hacia el interior del retículo sarcoplásmico después de que haya finalizado la contracción, y 2. Para bombear iones sodio y potasio a través de la membrana de la fibra muscular para mantener un entorno iónico adecuado para la propagación de los potenciales de acción de la fibra muscular. La concentración de ATP en la fibra muscular, de aproximadamente 4 milimolar, es suficiente para mantener la contracción completa durante solo 1 a 2 s como máximo. El ATP se escinde para formar ADP, que transfiere la energía de la molécula de ATP a la maquinaria contráctil de la fibra muscular. Después, como se describe en el capítulo 2, el ADP se vuelve a fosforilar para formar nuevo ATP en otra fracción de segundo, lo que permite que el músculo mantenga su contracción. Hay varias fuentes de energía para esta nueva fosforilación. La primera fuente de energía que se utiliza para reconstituir el ATP es la sustancia fosfocreatina, que contiene un enlace fosfato de alta energía similar a los enlaces del ATP. El enlace fosfato de alta energía de la fosfocreatina tiene una cantidad ligeramente mayor de energía libre que la de cada uno de los enlaces del ATP, como se analiza con más detalle en los capítulos 68 y 73. Por tanto, la fosfocreatina se escinde inmediatamente y la energía que se libera produce el enlace de un nuevo ion fosfato al ADP para reconstituir el ATP. Sin embargo, la cantidad total de fosfocreatina en la fibra muscular también es pequeña, solo aproximadamente 5 veces mayor que la de ATP. Por tanto, la energía combinada del ATP y de la fosfocreatina almacenados en el músculo es capaz de producir una contracción muscular máxima durante solo 5 a 8 s. La segunda fuente importante de energía, que se utiliza para reconstituir tanto el ATP como la fosfocreatina, es un proceso denominado glucólisis, degradación, del glucógeno que se ha almacenado previamente en las células musculares. La escisión enzimática rápida del glucógeno en ácido pirúvico y ácido láctico libera energía que se utiliza para convertir el ADP en ATP. Después se puede utilizar directamente el ATP para aportar energía a la contracción muscular adicional y también para reconstituir los almacenes de fosfocreatina. La importancia de este mecanismo de glucólisis es doble. Primero, las reacciones glucolíticas se pueden producir incluso en ausencia de oxígeno, de modo que se puede mantener la contracción muscular durante muchos segundos y a veces hasta más de un minuto, aun cuando no se disponga de aporte de oxígeno desde la sangre. Segundo, la velocidad de formación de ATP por la glucólisis es aproximadamente 2,5 veces más rápida que la formación de ATP en respuesta a la reacción de los nutrientes celulares con el oxígeno. Sin embargo, se acumulan tantos productos finales de la glucólisis en las células musculares que la glucólisis también pierde su capacidad de mantener una contracción muscular máxima después de aproximadamente un minuto. La tercera y última fuente de energía es el metabolismo oxidativo, lo que supone combinar oxígeno con los productos finales de la glucólisis y con otros diversos nutrientes celulares para liberar ATP. Más del 95% de toda la energía que utilizan los músculos para la contracción sostenida a largo plazo procede del metabolismo oxidativo. Los nutrientes que se consumen son hidratos de carbono, grasas y proteínas. Para una actividad muscular máxima a muy largo plazo, durante un periodo de muchas horas, la mayor parte de la energía procede con mucho de las grasas, aunque durante periodos de 2 a 4 h hasta la mitad de la energía puede proceder de los hidratos de carbono almacenados. Los mecanismos detallados de estos procesos energéticos se analizan en los capítulos 68 a 73. Además, en el capítulo 85 se expone la importancia de los diferentes mecanismos de liberación de energía durante la realización de diferentes deportes. Eficiencia de la contracción muscular. La eficiencia de una máquina o de un motor se calcula como el porcentaje del aporte de energía que se convierte en trabajo en lugar de en calor. El porcentaje de aporte energético al músculo, la energía química de los nutrientes, que se puede convertir en trabajo, incluso en las mejores condiciones, es menor del 25%, y el resto se convierte en calor.
La razón de esta baja eficiencia es que aproximadamente la mitad de la energía de los nutrientes se pierde durante la formación del ATP, y que incluso en este caso solo el 40 a 45% de la energía del propio ATP se puede convertir posteriormente en trabajo. Solo se puede conseguir la eficiencia máxima cuando el músculo se contrae a una velocidad moderada. Si el músculo se contrae lentamente o sin ningún movimiento, se liberan pequeñas cantidades de calor de mantenimiento durante la contracción, incluso si se realiza un trabajo pequeño o nulo, reduciendo de esta manera la eficiencia de la conversión a un valor tan pequeño como cero. Por el contrario, si la contracción es demasiado rápida se utilizan grandes proporciones de la energía para superar la fricción viscosa del interior del propio músculo y esto, también, reduce la eficiencia de la contracción. Habitualmente se alcanza una eficiencia máxima cuando la velocidad de contracción es de aproximadamente el 30% de la velocidad máxima. Características de la contracción de todo el músculo. Muchas características de la contracción muscular se pueden demostrar desencadenando espasmos musculares únicos. Esto se puede conseguir con la excitación eléctrica del nervio que inerva un músculo o haciendo pasar un estímulo eléctrico breve a través del propio músculo, dando lugar a una única contracción súbita que dura una fracción de segundo. Las contracciones isométricas no acortan el músculo, mientras que las contracciones isotónicas lo acortan a una tensión constante. Se dice que la contracción muscular es isométrica cuando el músculo no se acorta durante la contracción e isotónica cuando se acorta, pero la tensión del músculo permanece constante durante toda la contracción. En la figura 6 a 12 se muestran sistemas para registrar los dos tipos de contracción muscular. En el sistema isométrico, el músculo se contrae contra un transductor de fuerza sin disminuir la longitud del músculo, como se muestra en la parte inferior de la figura 6 a 12. En el sistema isotónico el músculo se acorta contra una carga fija, que se ilustra en la parte superior de la figura, que muestra un músculo que eleva un peso. Las características de la contracción isotónica dependen de la carga contra la que se contrae el músculo, así como de la inercia de la carga. Sin embargo, el sistema isométrico registra los cambios de la fuerza de la propia contracción muscular con independencia de la inercia de la carga. Por tanto, el sistema isométrico se utiliza la mayoría de las veces cuando se comparan las características funcionales de diferentes tipos de músculo. Características de los espasmos isométricos que se registran en diferentes músculos. El cuerpo humano tiene músculos esqueléticos de muchos tamaños, desde el pequeño músculo estapedio del oído medio, que mide solo unos milímetros de longitud y aproximadamente 1 milímetro de diámetro, hasta el gran músculo cuádriceps, que tiene un tamaño medio millón de veces mayor que el estapedio. Además, las fibras pueden ser tan pequeñas como de 10 m de diámetro o tan grandes como de 80 m. Finalmente, la energética de la contracción muscular varía considerablemente de un músculo a otro. Por tanto, no es sorprendente que las características mecánicas de la contracción muscular difieran de unos músculos a otros. En la figura 6 a 13 se muestran los registros de las contracciones isométricas de tres tipos de músculo esquelético, un músculo ocular, que tiene una contracción isométrica. Figura 6 a 12. Sistemas isotónico e isométrico para registrar las contracciones musculares. La contracción isotónica tiene lugar cuando la fuerza de la contracción muscular es superior a la carga y la tensión del músculo permanece constante durante la contracción. Cuando el músculo se contrae, se acorta y mueve la carga. La contracción isométrica se produce cuando la carga es mayor que la fuerza de la contracción muscular. El músculo crea tensión al contraerse, pero la longitud total del músculo no cambia. De menos de 1/50 s de duración, el músculo gastrocnemio, que tiene una duración de contracción de aproximadamente 1/15 s, y el músculo sóleo, que tiene una duración de contracción de aproximadamente 1/5 s. Estas duraciones de la contracción están muy adaptadas a las funciones de los músculos respectivos. Los movimientos oculares deben ser muy rápidos para mantener la fijación de los ojos sobre objetos específicos para proporcionar la exactitud de la visión. El músculo gastrocnemio se debe contraer con una rapidez moderada para proporcionar una velocidad suficiente de movimiento de la extremidad para correr y saltar, y el músculo sóleo participa principalmente en la contracción lenta para el soporte continuo a largo plazo del cuerpo contra la gravedad. Fibras musculares rápidas frente a lentas. Como se analizará con más detalle en el capítulo 85 sobre la fisiología de los deportes, todos los músculos del cuerpo están formados por una mezcla de las denominadas fibras musculares rápidas y lentas, con otras fibras intermedias entre estos dos extremos. Los músculos que reaccionan rápidamente, entre ellos el tibia anterior, están formados principalmente por fibras rápidas y solo tienen pequeñas cantidades de la variedad lenta. Por el contrario, los músculos que, como el sóleo, responden lentamente pero con una contracción prolongada están formados principalmente por fibras lentas. Las diferencias entre estos dos tipos de fibras se describen en el siguiente apartado. Fibras lentas, tipo 1, músculo rojo. Las características de las fibras lentas son las siguientes. L. Las fibras son más pequeñas que las fibras rápidas. 2. Las fibras lentas están también inervadas por fibras nerviosas más pequeñas. 3. En comparación con las fibras rápidas, las fibras lentas tienen un sistema de vascularización más extenso y más capilares para aportar cantidades adicionales de oxígeno. 4. Las fibras lentas tienen números muy elevados de mitocondrias, también para mantener niveles elevados de metabolismo oxidativo. 5. Las fibras lentas contienen grandes cantidades de mioglobina, una proteína que contiene hierro y que es similar a la hemoglobina de los eritrocitos. La mioglobina se combina con el oxígeno y lo almacena hasta que sea necesario, lo cual acelera también notablemente el transporte de oxígeno hacia las mitocondrias. La mioglobina da al músculo lento un aspecto rojizo y el nombre de músculo rojo. Fibras rápidas, tipo 11, músculo blanco. Las características de las fibras rápidas son, L. Las fibras rápidas son grandes para obtener una gran fuerza de contracción. 2. Las fibras rápidas tienen un retículo sarcoplásmico extenso para una liberación rápida de iones calcio al objeto de iniciar la contracción.
3. En las fibras rápidas están presentes grandes cantidades de enzimas glucolíticas para la liberación rápida de energía por el proceso glucolítico. 4. Las fibras rápidas tienen una vascularización menos extensa que las lentas, porque el metabolismo oxidativo tiene una importancia secundaria. Figura 6 a 14. Una unidad motora consiste en una motoneurona y el grupo de fibras de músculo esquelético que inerva. Un axón motor individual puede ramificarse para inervar varias fibras musculares que actúan en conjunto como un grupo. Aunque cada fibra muscular es inervada por una única motoneurona, un músculo completo puede recibir inervación de varios centenares de motoneuronas diferentes. 5. Las fibras rápidas tienen menos mitocondrias que las lentas, también porque el metabolismo oxidativo es secundario. Un déficit de mioglobina roja en el músculo rápido le da el nombre de músculo blanco. Mecánica de la contracción del músculo esquelético. Unidad motora. Todas las fibras musculares inervadas por una única fibra nerviosa. Todas las motoneuronas que salen de la médula espinal inervan múltiples fibras nerviosas y el número de fibras inervadas depende del tipo de músculo. Todas las fibras musculares que son inervadas por una única fibra nerviosa se denominan unidad motora, Fig 6 a 14. En general, los músculos pequeños que reaccionan rápidamente y cuyo control debe ser exacto tienen más fibras nerviosas para menos fibras musculares, por ejemplo, tan solo 2 o 3 fibras musculares por cada unidad motora en algunos de los músculos laríngeos. Por el contrario, los músculos grandes que no precisan un control fino, como el músculo sóleo, pueden tener varios centenares de fibras musculares en una unidad motora. Una cifra promedio para todos los músculos del cuerpo es cuestionable, aunque una estimación razonable sería de aproximadamente 80 a 100 fibras musculares por unidad motora. Las fibras musculares de todas las unidades motoras no están agrupadas entre sí en el músculo, sino que se superponen a otras unidades motoras en microfascículos de 3 a 15 fibras. Esta interdigitación permite que las unidades motoras separadas se contraigan cooperando entre sí y no como segmentos totalmente individuales. Contracciones musculares de diferente fuerza, sumación de fuerzas. Sumación significa la adición de los espasmos individuales para aumentar la intensidad de la contracción muscular global. La sumación se produce de dos maneras. 1. Aumentando el número de unidades motoras que se contraen de manera simultánea, lo que se denomina sumación de fibras múltiples. Y 2. Aumentando la frecuencia de la contracción, lo que se denomina sumación de frecuencia y que puede producir tetanización. Sumación de fibras múltiples. Cuando el sistema nervioso central envía una señal débil para contraer un músculo, las unidades motoras más pequeñas del músculo se pueden estimular con preferencia a las unidades motoras de mayor tamaño. Después, a medida que aumenta la intensidad de la señal, se empiezan a excitar unidades motoras cada vez mayores, de modo que las unidades motoras de mayor tamaño con frecuencia tienen una fuerza contráctil hasta 50 veces mayor que las unidades más pequeñas. Este fenómeno, denominado principio de tamaño, es importante porque permite que se produzcan gradaciones de la fuerza muscular durante la contracción débil en escalones pequeños, mientras que los escalones se hacen cada vez mayores cuando son necesarias grandes cantidades de fuerza. Este principio de tamaño tiene lugar porque las unidades motoras más pequeñas son activadas por fibras nerviosas motoras pequeñas y que las motoneuronas pequeñas de la médula espinal son más excitables que las grandes, de modo que naturalmente se excitan antes. Otra característica importante de la sumación de fibras múltiples es que las diferentes unidades motoras son activadas de manera sincrónica por la médula espinal. Como resultado, la contracción se alterna entre las unidades motoras de manera secuencial, dando lugar a una contracción suave a frecuencias bajas de las señales nerviosas. Sumación de frecuencia y tetanización. La figura 6 a 15 muestra los principios de la sumación de frecuencias y la tetanización. A la izquierda se representan espasmos individuales que se producen de manera secuencial a una frecuencia de estimulación baja. Después, a medida que aumenta la frecuencia, se llega a un punto en el que cada nueva contracción se produce antes de que haya finalizado la anterior. En consecuencia, la segunda contracción se suma parcialmente a la primera, de modo que la fuerza total de la contracción aumenta progresivamente al aumentar la frecuencia. Cuando la frecuencia alcanza un nivel crítico, las contracciones sucesivas finalmente se hacen tan rápidas que se fusionan entre sí, y la contracción del músculo entero parece ser completamente suave y continua, como se muestra en la figura. Este proceso se denomina tetanización. A una frecuencia ligeramente mayor la fuerza de la contracción alcanza su valor máximo, de modo que cualquier aumento adicional de la frecuencia más allá de ese punto no tiene ningún efecto adicional sobre el aumento de la fuerza contráctil. La tetania se produce porque se mantiene un número suficiente de iones calcio en el sarcoplasma del músculo, incluso entre los potenciales de acción, de modo que se mantiene el estado contráctil completo sin permitir ninguna relajación entre los potenciales de acción. Máxima fuerza de contracción. La máxima fuerza de contracción tetánica de un músculo que funciona a una longitud muscular normal es en promedio de entre 3 y 4 kg/diagonal cm2 de músculo. Como un músculo cuádriceps puede tener hasta 100 centímetros cuadrados de vientre muscular, se pueden aplicar hasta 360 kilogramos de tensión al tendón rotuliano. Por tanto, se puede comprender fácilmente cómo es posible que los músculos arranquen los tendones de sus inserciones en el hueso. Cambios de la fuerza muscular al inicio de la contracción, el efecto de la escalera, trepe. Cuando un músculo comienza a contraerse después de un periodo de reposo prolongado, su fuerza de contracción inicial puede ser tan pequeña como la mitad de su fuerza entre 10 y 50 contracciones musculares después. Es decir, la fuerza de la contracción aumenta hasta una meseta, un fenómeno que se denomina efecto de la escalera o trepe. Aunque no se conocen todas las posibles causas del efecto de la escalera, se piensa que está producido principalmente por el aumento de los iones calcio en el citosol debido a la liberación de cada vez más iones desde el retículo sarcoplásmico con cada potencial de acción muscular sucesivo y la incapacidad del sarcoplasma de recapturar inmediatamente los iones. Tono del músculo esquelético. Incluso cuando los músculos están en reposo habitualmente hay una cierta cantidad de tensión, que se denomina tono muscular.
Como las fibras normales del músculo esquelético no se contraen sin que ningún potencial de acción estimule las fibras, el tono del músculo esquelético se debe totalmente a impulsos nerviosos de baja frecuencia que proceden de la médula espinal. Estos impulsos nerviosos, a su vez, están controlados en parte por señales que se transmiten desde el encéfalo a las motoneuronas adecuadas del asta anterior de la médula espinal y en parte por señales que se originan en los usos musculares que están localizados en el propio músculo. Ambas señales se analizan en relación con la función de los usos musculares y de la médula espinal en el capítulo 55. Fatiga muscular. La contracción prolongada e intensa de un músculo da lugar al conocido estado de fatiga muscular. Algunos estudios llevados a cabo en atletas han mostrado que la fatiga muscular aumenta en una proporción casi directa a la velocidad de depresión del glucógeno del músculo. Por tanto, la fatiga se debe principalmente a la incapacidad de los procesos contráctiles y metabólicos de las fibras musculares de continuar generando el mismo trabajo. Sin embargo, los experimentos también han mostrado que la transmisión de la señal nerviosa a través de la unión neuromuscular, que se analiza en el capítulo 7, puede disminuir al menos un poco después de una actividad muscular prolongada e intensa, reduciendo aún más la contracción muscular. La interrupción del flujo sanguíneo a través de un músculo que se está contrayendo da lugar a una fatiga muscular casi completa en un plazo de 1 a 2 min debido a la pérdida de aporte de nutrientes, especialmente la pérdida de oxígeno. Sistemas de palanca del cuerpo. Los músculos actúan aplicando una tensión a sus puntos de inserción en los huesos, y los huesos a su vez forman varios tipos de sistemas de palanca. La figura 6 a 16 muestra el sistema de palanca que activa el bíceps para elevar el antebrazo contra una carga. Si asumimos que un bíceps grande tiene un área transversal de 40 centímetros, la máxima fuerza de contracción debe ser de aproximadamente 140 kilogramos. Cuando el antebrazo está en ángulo recto con el brazo, la incisión tendinosa del bíceps está aproximadamente 5 centímetros delante del fulcro del codo, y la longitud total de la palanca del antebrazo es de aproximadamente 35 centímetros. Por tanto, la magnitud de la potencia de elevación del bíceps en la mano sería de solo 1/7 de los 140 kilogramos de fuerza muscular, o aproximadamente 20 kilogramos. Cuando el brazo está extendido totalmente, la inserción del bíceps está a mucho menos de 5 centímetros por delante del fulcro, y la fuerza con la que se puede adelantar la mano también es mucho menor de 20 kilogramos. En resumen, el análisis de los sistemas de palanca del cuerpo depende del conocimiento de 1. El punto de la inserción muscular, 2. Su distancia desde el fulcro de la palanca, 3. La longitud del brazo de la palanca, y 4. La posición de la palanca. En el cuerpo son necesarios muchos tipos de movimiento, algunos de los cuales precisan una intensidad grande, y otros precisan grandes distancias de movimiento. Por este motivo hay muchos tipos diferentes de músculo, algunos son largos y se contraen una distancia larga, y algunos son cortos pero tienen áreas transversales grandes y pueden proporcionar una fuerza de contracción extrema en distancias pequeñas. El estudio de los diferentes tipos de músculos, de los sistemas de palanca y de sus movimientos se denomina cinesiología, ahí es un componente científico importante de la fisiología humana. Colocación de una parte del cuerpo por la contracción de los músculos agonistas y antagonistas de lados opuestos de una articulación. Prácticamente todos los movimientos del cuerpo están producidos por la contracción simultánea de músculos agonistas y antagonistas de lados opuestos de las articulaciones. Este proceso se denomina coactivación de los músculos agonistas y antagonistas y está controlada por los centros de control motor del encéfalo y de la médula espinal. La posición de cada una de las partes separadas del cuerpo, como un brazo o una pierna, está determinada por los grados relativos de contracción de los músculos agonistas y antagonistas. Por ejemplo, consideremos que un brazo o una pierna se deben colocar en una posición en el punto medio de la amplitud del movimiento. Para conseguir esta posición, los músculos agonistas y antagonistas se excitan aproximadamente por igual. Recuérdese que un músculo alargado se contrae con más fuerza que un músculo acortado, como se ilustraba en la figura 6 a 10, de modo que tiene una fuerza de contracción máxima a la longitud muscular funcional completa, y casi ninguna fuerza de contracción a una longitud que es la mitad de la normal. Por tanto, el músculo alargado de un lado de una articulación se puede contraer con una fuerza mucho mayor que el músculo más corto del lado opuesto. A medida que un brazo o una pierna se mueven hacia su posición media disminuye la fuerza del músculo más largo, mientras que la fuerza del músculo más corto aumenta hasta que las dos fuerzas se igualan entre sí. En este punto se detiene el movimiento del brazo o de la pierna. Por tanto, el sistema nervioso dirige la colocación del brazo o de la pierna mediante la modificación de los cocientes de los grados de activación de los músculos agonistas y antagonistas. En el capítulo 55 se verá que el sistema nervioso motor tiene mecanismos adicionales importantes para compensar las diferentes cargas musculares cuando dirige este proceso de colocación. Remodelación del músculo para adaptarse a la función. Los músculos del cuerpo se modelan continuamente para adaptarse a las funciones que deben realizar. Se altera su diámetro, su longitud, su fuerza y su vascularización, e incluso se alteran, al menos ligeramente, los tipos de fibras musculares. Este proceso de remodelación con frecuencia es bastante rápido y se produce en un plazo de pocas semanas. Experimentos en animales han demostrado que las proteínas contráctiles del músculo de algunos músculos de menor tamaño y más activos se pueden sustituir en tan solo 2 semanas. Hipertrofia y atrofia muscular. El aumento de la masa total de un músculo se denomina hipertrofia muscular. Cuando la masa total disminuye, el proceso recibe el nombre de atrofia muscular. Prácticamente toda la hipertrofia muscular se debe a un aumento del número de filamentos de actina y miosina en cada fibra muscular, dando lugar a aumento de tamaño de las fibras musculares individuales. Esta situación se denomina hipertrofia de las fibras. La hipertrofia aparece en un grado mucho mayor cuando el músculo está sometido a carga durante el proceso contráctil. Solo son necesarias unas pocas contracciones intensas cada día para producir una hipertrofia significativa en un plazo de 6 a 10 semanas. El mecanismo por el cual una contracción intensa produce hipertrofia no se conoce bien.
Sin embargo, se sabe que la velocidad de síntesis de las proteínas contráctiles del músculo es mucho mayor cuando se está produciendo la hipertrofia, lo que da lugar también a números cada vez mayores de filamentos tanto de actina como de miosina en las miofibrillas, aumentando con frecuencia hasta un 50%. Se ha observado que algunas de las miofibrillas se dividen en el interior del músculo que se está hipertrofiando para formar nuevas miofibrillas, aunque todavía no se sabe la importancia de este proceso en la hipertrofia del músculo esquelético que se ve habitualmente. Junto con el aumento de tamaño de las miofibrillas, también se produce un aumento de los sistemas enzimáticos que proporcionan energía, especialmente en las enzimas de la glucólisis, lo que permite el aporte rápido de energía durante la contracción muscular intensa a corto plazo. Cuando un músculo no se utiliza durante muchas semanas, la velocidad de degradación de las proteínas contráctiles es mucho más rápida que la velocidad de sustitución. Por tanto, se produce atrofia muscular. La vía que parece importar en buena parte para la degradación proteica en un músculo que experimenta atrofia es la vía de ubiquitina proteosoma dependiente del ATP. Los proteosomas son grandes complejos proteicos que degradan las proteínas dañadas o innecesarias por proteólisis, una reacción química que rompe los enlaces peptídicos. La ubiquitina es una proteína reguladora que básicamente marca las células que serán diana para una degradación proteosómica. Ajuste de la longitud muscular. Otro tipo de hipertrofia se produce cuando los músculos son distendidos hasta una longitud mayor de lo normal. Esta distensión hace que se añadan nuevos sarcómeros en los extremos de las fibras musculares, donde se unen a los tendones. De hecho, se pueden añadir nuevos sarcómeros con tanta rapidez como varios por minuto en el músculo en formación, lo que ilustra la rapidez de este tipo de hipertrofia. Por el contrario, cuando un músculo permanece acortado a una longitud menor que su longitud normal de manera continua, los sarcómeros de los extremos de las fibras musculares pueden llegar realmente a desaparecer. En virtud de estos procesos, los músculos se remodelan de manera continua para tener la longitud adecuada para una contracción muscular eficiente. Hiperplasia de las fibras musculares. En situaciones poco frecuentes de generación extrema de fuerza muscular se ha observado que hay un aumento real del número de fibras musculares, aunque solo en un pequeño porcentaje, además del proceso de hipertrofia de las fibras. Este aumento del número de fibras se denomina hiperplasia de las fibras. Cuando aparece, el mecanismo es la división lineal de fibras que estaban previamente aumentadas de tamaño. La denervación muscular provoca una rápida atrofia. Cuando un músculo pierde su inervación, ya no recibe las señales contráctiles que son necesarias para mantener el tamaño muscular normal. Por tanto, la atrofia comienza casi inmediatamente. Después de aproximadamente 2 meses también comienzan a aparecer cambios degenerativos en las fibras musculares. Si la inervación del músculo se restaura rápidamente, se puede producir la recuperación completa de la función en un plazo tan corto como 3 meses, aunque a partir de ese momento la capacidad de recuperación funcional se hace cada vez menor, y no se produce ninguna recuperación adicional de la función después de 1 a 2 años. En la fase final de la atrofia por denervación, la mayor parte de las fibras musculares es destruida y sustituida por tejido fibroso y adiposo. Las fibras que permanecen están formadas por una membrana celular larga con los núcleos de las células musculares alineados, pero con propiedades contráctiles escasas o nulas y con una capacidad escasa o nula de regeneración de las miofibrillas si vuelve a crecer un nervio. El tejido fibroso que sustituye a las fibras musculares durante la atrofia por denervación también tiende a seguir acortándose durante muchos meses, un proceso que se denomina contractura. Por tanto, uno de los problemas más importantes en la práctica de la fisioterapia es evitar que los músculos que se están atrofiando presenten contracturas debilitantes y desfiguran. TES. Este objetivo se consigue mediante la distensión diaria de los músculos o la utilización de dispositivos para mantener los músculos distendidos durante el proceso de atrofia. Recuperación de la contracción muscular en la poliomielitis, aparición de macrounidades motoras. Cuando se destruyen algunas fibras nerviosas que inervan un músculo, pero no todas, como ocurre en la poliomielitis, las fibras nerviosas residuales se ramifican para formar nuevos axones que inervan posteriormente muchas de las fibras musculares paralizadas. Este proceso da lugar a unidades motoras de gran tamaño denominadas macrounidades motoras, que pueden contener hasta 5 veces el número normal de fibras musculares para cada neurona que procede de la médula espinal. La formación de grandes unidades motoras reduce la fineza del control que se tiene sobre los músculos, aunque permite que los músculos recuperen grados variables de fuerza. Rigidez cadavérica. Varias horas después de la muerte, todos los músculos del cuerpo entran en un estado de contractura denominado rigidez cadavérica, es decir, los músculos se contraen y se hacen rígidos, incluso sin potenciales de acción. Esta rigidez se debe a la pérdida de todo el ATP, que es necesario para producir la separación de los puentes cruzados que se originan en los filamentos de actina durante el proceso de relajación. El músculo permanece rígido hasta que las proteínas del músculo se deterioran aproximadamente 15 a 25H después, lo que probablemente se debe a la autólisis que producen las enzimas que liberan los lisosomas. Todos estos fenómenos se producen con más rapidez a temperaturas más elevadas. Distrofia muscular. Las distrofias musculares comprenden varios trastornos hereditarios susceptibles de causar debilidad y degeneración progresiva de las fibras musculares, que son sustituidas por tejido graso y colágeno. Una de las formas más comunes de distrofia muscular es la distrofia muscular de Duchenne, DMD. Esta enfermedad afecta solo a los hombres, debido a que se transmite como un rasgo recesivo ligado al cromosoma X y es provocada por la mutación de un gen que codifica una proteína denominada distrofina. Esta proteína une las actinas con las proteínas de la membrana de las células de los músculos. La distrofina y sus proteínas asociadas forman una interconexión entre el aparato contráctil intracelular y la matriz conjuntiva extracelular. Aunque la función precisa de la distrofina no se comprende en su totalidad, la falta de distrofina o formas mutadas de la proteína provocan desestabilización de la membrana de las células de los músculos, activación de múltiples procesos
fisiopatológicos, lo que incluye un manejo alterado del calcio intracelular y dificultad en la reparación de las membranas deterioradas después de un daño. Un efecto importante de la distrofina anómala es un aumento de la permeabilidad al calcio de la membrana, lo que permite que los iones calcio extracelulares entren en la fibra muscular e inicien cambios en las enzimas intracelulares que, en último término, conducen a proteólisis y rotura de las fibras musculares. Entre los síntomas de la DMD destaca una debilidad muscular que comienza en la primera infancia y avanza rápidamente, de manera que el paciente suele tener que desplazarse en silla de ruedas desde los 12 años de edad y, a menudo, muere a consecuencia de un fallo respiratorio antes de cumplir los 30. Una forma más leve de esta enfermedad, denominada distrofia muscular de Becker, DMB, se debe también a mutaciones del gen que codifica la distrofina, pero tiene un inicio más tardío índices más elevados de supervivencia. Se calcula que la DMD y la DMB afectan a uno de cada 5.600 a 7.700 hombres de entre 5 y 24 años de edad. En la actualidad no existe ningún tratamiento eficaz contra la DMD o la DMB, aunque la caracterización de la base genética de estas enfermedades abre la posibilidad de recurrir a la terapia génica en el futuro.